No puede ser más relevante, más contingente este nada personal junto a la senadora de la UDI, Ena von Baer, porque hace minutos, usted lo sabe, senadora, fue rechazado por estrecho margen, hay que señalarlo también, la última propuesta del gobierno que el propio presidente del Colegio de Profesores había opinado que había que aceptar, aunque también aclaremos, fue honesto en decir que dependía de las bases si lo aceptaban o no. Entonces quiero primero una primera impresión respecto a lo sucedido. Bueno, primero decir, Mónica, saludarla, primero que nada, saludarla a usted y a todos los que nos ven a través de las pantallas de CNN y decir que el margen es verdaderamente estrecho. Yo en temas de elecciones, de definiciones, hay que ser cuidadoso porque falta todavía por contar algunos votos. Y por lo tanto tendremos que esperar el resultado que dé el Colegio de Profesores a las 9:30 y yo espero, por supuesto, que se deponga el paro tal como lo planteó el presidente del Colegio de Profesores, porque ha habido acercamiento entre el Colegio de Profesores y el gobierno. Pero, si ese es un deseo, digamos, pero si es que no finalmente se acepta y queda firme el eventual rechazo, ¿en qué pie cree usted que queda Mario Aguilar también frente al profesorado como dirigente? A ver, yo creo que aquí Mario Aguilar está en una situación que es un poco compleja él, porque yo creo que parte de lo que ha sucedido con el paro de profesores está teñido por la elección que va a tener el Colegio de Profesores a fin de este año y por lo tanto creo que le ha sido complejo ejercer el liderazgo que uno espera también del presidente del Colegio de Profesores. Ahora también hay que decir de que se han ido acercando las posiciones y que de hecho al principio la adhesión al paro de parte de los colegios era mucho más alta de lo que es hoy. Hoy entiendo se bajaron alrededor de 500 colegios del paro, por lo tanto ha ido perdiendo fuerza el paro a medida que se han ido acercando también las posiciones entre el Colegio de Profesores y el gobierno. En ese sentido, yo espero que siga avanzando a medida que se vayan contando los votos, la postura que tomó finalmente el presidente del Colegio de Profesores, pero lo que sí ya está claro es que el paro del Colegio de Profesores está mucho más debilitado de lo que estaba hace un par de semanas. Quiero, para que la gente en sus casas lo entienda, decir que la cifra preliminar, destacar que es preliminar esta cifra de la cual estamos hablando, nos habla de un 50,8% por el rechazo. Por eso hablamos usted y yo, estamos mencionando que es una cifra estrecha y obviamente que hay que esperar hasta los resultados finales. Pero de igual manera la pregunta es si es que se confirmara este rechazo, ¿qué margen de acción tiene el gobierno? ¿Cómo debiera seguir de aquí en adelante, senadora, cree usted, un paro que ya se extiende por 6 semanas? Bueno, un paro que se extiende por 6 semanas es verdad y finalmente quienes pagan los platos rotos de un paro tan largo son los estudiantes que están en nuestra educación pública, pero también hay que decir, Mónica, que el paro ha ido perdiendo mucha fuerza. De hecho, a principios de esta semana entiendo que teníamos alrededor de un 16% de colegios que eran los que estaban en paro. Entiendo que hoy ya quedan alrededor de 500 colegios en paro, entonces se ha ido disminuyendo la cantidad de profesores que adhieren al paro. En ese sentido se ha ido debilitando, ahora vienen las vacaciones de invierno, por lo tanto yo creo que el escenario que tenemos hacia adelante es que las distintas temáticas que se han ido, que se presentaron en su minuto por los profesores, se han ido solucionando porque, o sea, no es que estén solucionadas ya, sino que se han trazado de parte del Ministerio caminos de solución. Nosotros también desde el Senado vamos a apoyar en eso. ¿Qué le dice usted a las educadoras de párvulo que no ven en nada satisfecha su postura? Por lo menos las educadoras diferenciales obtienen un bono que no es el equivalente, pero trimestral, algo obtienen. ¿Qué le dice usted a las educadoras de párvulo, sobre todo cuando todos, gobierno y oposición, han dicho que la educación inicial es la más importante, que ellas tienen un rol súper importante, en promedio ganan mucho menos que sus compañeros y tampoco tienen una mención que ellas dicen tenemos la misma cantidad de horas, nos especializamos de otra forma? Entonces, ¿qué se le dice a ellas finalmente, que son de todos los profesores los que menos ganan, mayoritariamente mujeres, abrumadoramente mujeres, y en una etapa súper importante de la educación? ¿Qué se les dice a ellas? A ver,
Mire, cuando nosotros discutimos la ley que establece la mención, tampoco se consideró, y en ese momento no se consideró de parte del gobierno, que era de otro signo político, tampoco en el Congreso no se consideró esta asignación para las educadoras diferenciales. Hoy día, y tampoco para las educadoras de párvulo. Entonces uno dice... Ok, esto lo consideramos como por tener la mención, que es lo estrictamente correcto cuando nosotros pensamos en la ley, o pensamos de que tenemos que de alguna otra manera ir subiendo los sueldos que nosotros tenemos también para las educadoras diferenciales y para las educadoras de párvulo. Y en eso yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con eso, Mónica. La pregunta es cómo lo hacemos. ¿Lo hacemos a través de esta asignación? ¿Lo hacemos de una manera distinta? ¿Y en qué espacio de tiempo lo hacemos? Porque para allá voy, yo creo que nosotros tenemos que ir aumentando el sueldo de todos nuestros profesores, de las educadoras de párvulo, de los profesores que tenemos nosotros en todos los niveles. ¿Por qué? Porque pero hay un rezago con las parvularias, hay un rezago con las parvularias, entonces la pregunta es... Hay un rezago claramente comparativamente con las parvularias que no ejercen una labor ni menos importante, ni menos intensa, ni menos que requiera menos horas de estudio, ni menos años de estudio. Por eso le pregunto si realmente usted cree que hay una deuda con las parvularias respecto al nivel de sueldo que tienen las y los educadores de párvulo, y si hay alguna forma o usted cree que es hora de mirar eso para ponerle acelerador a ese tema. Nosotros teníamos un rezago fuerte con todos los profesores en Chile. Y nosotros mejoramos con una ley que se aprobó, y de hecho, desde mi perspectiva, es la mejor ley que se aprobó durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Aumentamos de manera importante los sueldos de los profesores. Eso fue hace muy poco tiempo, y lo que uno siempre quiere es, por supuesto, ir avanzando también de manera que sea responsable, porque los recursos del Estado son limitados. Entonces usted me dice, ¿hay que seguir avanzando? Sí, de todas maneras hay que seguir avanzando. ¿Hay que dar el siguiente paso para las educadoras de párvulos? Sí, yo también creo que hay que seguir avanzando. Lo que tenemos que hacer, sí, es hacerlo también de manera responsable respecto a los otros gastos que tiene el Estado. Vamos a otro tema porque tenemos varios que preguntarle, senadora. Respecto a admisión justa, ¿cuál es su impresión respecto del proceso fracasado de admisión de este proyecto y en la idea de legislar? Y quiero saber si usted es partidario o no de que se insista por el Senado, o usted cree que es mejor postergarlo y esperar un año o tal vez dos para que coincida además con campañas que hagan que tengan que todos pronunciarse también sobre este tema. A ver, yo lamento de verdad que la oposición haya rechazado este proyecto en la Cámara de Diputados, y creo que el efecto de este rechazo lo vamos a ver el próximo año cuando se aplique el nuevo sistema de admisión escolar en Santiago. Porque hasta ahora quienes han sufrido el nuevo sistema de admisión escolar son los colegios y los padres y apoderados y los niños en las regiones de nuestro país donde se ha aplicado este sistema. En Santiago todavía no se ha aplicado, y desgraciadamente muchas de las decisiones que tomamos en Chile, Santiago es Chile. Y yo creo que el efecto real de lo que esto significa lo vamos a ver el próximo año. Y yo por eso le pido al gobierno que reingrese el proyecto por el Senado, porque creo que es importante que se legisle para cambiar el sistema de admisión escolar, no solamente respecto a lo que nosotros estamos discutiendo hoy en el Senado, sino que también por el mérito. A mí me parece que es súper injusto, que es lo que ha ocurrido en regiones, que un niño o una niña, un adolescente que tuvo buenas notas, que tiene buenas notas, que se esfuerza, y su compañero que no se esforzó, que no tuvo buenas notas, por suerte el que tiene malas notas quede en un buen colegio, en el colegio que quería, y por suerte el que tenía buenas notas finalmente no quede en el colegio para el cual se esforzó. No tener buenas notas es equivalente a no haberse esforzado. ¿Qué pasa si es un chico de una familia vulnerable? ¿Qué pasa si no tiene libros? ¿Qué pasa si incluso sufre violencia en sus casas? Y no es tan simple solamente como un tema de esfuerzo. ¿Es equivalente la mala nota a alguien que no se esforzó? Yo creo, Mónica, que lo que nosotros no podemos decirle a nuestros niños es que el esfuerzo no vale nada, que el mérito no vale nada. Que aquí lo único que importa es la suerte. ¿Cómo se evalúa el mérito? ¿Cómo se evalúa el mérito y el esfuerzo? Perdón. Si no, ay, la perdí. No se preocupe, le damos tiempo. Mónica, perdón. Tranquila, le damos tiempo para que se ponga el audífono. Ya, ahora sí me escuché de nuevo. La perdí totalmente. Ya se lo repito. Ahora sí. No, le preguntaba si era equivalente en el fondo necesariamente la buena nota al esfuerzo. Mire, nosotros podemos hacerlo de distintas maneras.
Nosotros podríamos decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a tomar los niños del mismo colegio, lo vamos a corregir por nivel socioeconómico, me parece que también lo podríamos hacer. Lo que podemos hacer es poder hacerlo con una prueba también, para que aquello que usted me dice, bueno, no sea un efecto. Pero el punto al final del día es que hoy la oposición lo que está diciendo es, da lo mismo el esfuerzo que usted haga. Todo depende de la suerte. Y eso a mí me parece que no es la señal correcta para nuestro sistema escolar. ¿Los votos en el Senado, senadora? ¿Tiene los votos? Nosotros no estamos, nosotros no estamos hablando de primero básico ni de segundo básico, estamos hablando para entrar al liceo, primera cosa. Y segunda cosa, yo creo que es importante que el Senado también se pueda pronunciar, porque el próximo año, cuando de verdad yo creo que vamos a tener grandes problemas y rechazo al nuevo sistema de admisión, cuando se aplique en Santiago, que también los senadores hayan tenido la opción de decir si es que están de acuerdo o no con el sistema de admisión justa, si es que quieren cambiar el sistema de admisión escolar, porque el próximo año van a venir los reclamos en Santiago y entonces todos van a haber podido decir cuál es su opinión, los diputados y los senadores. Otro punto, se planteó ayer, se dio a conocer un decreto que tiene que pasar todavía por Contraloría y eventualmente por el Tribunal Constitucional, si es que hay algún requerimiento en ese sentido, que faculta al Ejército para cooperar en la lucha contra el narcotráfico en las fronteras, específicamente. Y la pregunta es si usted está de acuerdo con esto, que era algo que hace unas par de semanas había descartado completamente el ministro del Interior, aquí mismo en CNN Chile cuando se lo preguntamos, y si es realmente constitucional, dado que la seguridad es algo que está restringido por nuestra Constitución solo para las policías. Nosotros le escuchaba yo la opinión que usted dio al principio, entiendo que no está de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo con la decisión que tomó el presidente de la República. Creo que el tema del narcotráfico en nuestra frontera es un tema grave. Creo que tenemos que utilizar todas las herramientas que tengamos para frenar el ingreso de la droga a nuestro país. Y lo digo también porque, claro, uno quizás lo ve mucho más enfocado en el norte, porque tenemos fronteras muy largas en el norte y con poco paso fronterizo, pero también lo tenemos en el sur, y el ingreso de la droga es muy grave y afecta fuertemente muchos de los barrios de nuestras ciudades, también en el sur de nuestro país. Y hoy, escuchando también a parlamentarios de oposición, ellos planteaban de que esto era un tema a conversar, que no tenían una negativa de frente respecto a la temática planteada por el presidente de la República. Y yo de verdad creo que es una iniciativa que va en la dirección correcta. Pero si es por gravedad, ¿no sería bueno entonces también tener a los militares en las poblaciones que están tomadas por el narcotráfico? A ver, yo creo que nosotros acá estamos hablando hacia afuera, estamos hablando de las fronteras de nuestro país, y nosotros tenemos fronteras muy largas, muy amplias, hacia afuera, y por lo tanto creo que no hacia afuera, porque hacia afuera no puede actuar un militar, es hacia adentro de nuestra frontera. No, me refiero, es que usted me hablaba de adentro de las... se refería a otra temática, usted me estaba hablando de si es que habría que... Perdón. Sí, no, yo le preguntaba si es por gravedad, ¿por qué no llevar a los militares también a las poblaciones que están tomadas por el narcotráfico? Sí, es que a eso me refería yo, que usted decía a las poblaciones, y por eso yo decía hacia afuera en el sentido de la frontera. A eso era lo que me refería para que quede entiendo, bien claro, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque usted habló de que los militares entren en las poblaciones, entonces por eso yo decía no dentro de las poblaciones, sino que hacia afuera. A ver, nosotros hemos tenido la utilización de militares también en situaciones de excepción, por ejemplo, en el sur de nuestro país respecto al tema de los incendios. Yo creo... Esta es mi opinión. Yo creo que la decisión que ha tomado el presidente de la República por el tema de nuestras fronteras es el camino correcto. Yo llegaría hasta ahí y creo que es un aporte que entonces harían los militares en una situación que es muy compleja, porque está entrando llegaría solo hasta droga ahí? a nuestro... Porque creo que nosotros tenemos una temática hoy respecto a las fronteras que es muy compleja, Mónica. Nosotros tenemos fronteras que son muy amplias, fronteras que hoy día son muy porosas, no solamente en el norte, donde son fronteras que atraviesan los desiertos, una situación muy compleja también desde un punto de vista de lo que es la territorialidad, o sea, lo que es la cordillera, y luego hacia el sur también fronteras que son bastante porosas. Ahora lo que pasa en las poblaciones también es igual de grave o más grave con la droga. ¿Por qué no usar ahí a los militares? A ver, es que la droga no llega a las poblaciones, Mónica, si es que no logra cruzar la frontera. Bueno, hay droga que también se puede producir en un territorio. Y ese es el...
¿Perdón? Hay droga que también se puede producir en el propio territorio. Sí, pero lo que nosotros tenemos, Mónica, y usted lo sabe igual de bien que yo, es que hoy la droga entra desde afuera. Ya la producción de droga está fuera del país. De hecho, nosotros en parte también, en un momento, yo no sé cómo están hoy las cifras exactamente, pero somos un país mucho de tránsito también. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos hoy un problema de ingreso de droga al país. Ese es nuestro problema hoy gravísimo. Su punto. Y eso está afectando Sí, no le discuto la gravedad. a nuestros jóvenes. No estoy discutiendo ni la gravedad del narcotráfico, ni lo que pasa en las fronteras, ni que sean porosas o no, eso no está en discusión. La pregunta es, usted decía, bueno, han actuado las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en casos de emergencia, pero eso es en el contexto de un estado de excepción constitucional. Entonces, una discusión es si es necesario o no que estén los militares en la frontera luchando contra el narcotráfico, y otra pregunta es si no es necesario modificar la Constitución para que puedan hacerlo, porque actualmente con la Constitución que tenemos dice que solo en los casos de estados de excepción, o sea, habría que decretar estado de excepción en la frontera o modificar la Constitución. A ver, esa es la opinión que usted tiene, yo se la escuché al principio del programa, yo no la comparto, yo comparto la posición que ha tomado el presidente de la República en esta materia y creo de verdad que es un paso en la dirección correcta, Mónica, porque el problema que nosotros tenemos hoy es del ingreso a la droga a nuestro país y del efecto que eso está teniendo sobre las familias chilenas. Y cuando nosotros evitamos que la droga ingrese al país, también evitamos que la violencia que hoy tenemos en nuestros barrios se produzca. En ese sentido, yo creo de verdad que es un avance si nosotros frenamos el ingreso de la droga a Chile y no nos tenemos que hacer cargo cuando la droga ya está dentro del país. Perdón, Senadora, que no voy a perder de nuevo. No se preocupe, Ahí sí. se nos acabó el tiempo, así que le agradezco mucho que haya conversado con nosotros. Ya vamos a analizar el tema, nunca en cuestión de la gravedad del narcotráfico, sino si las herramientas son legales o no. Lo vamos a seguir conversando en otra ocasión, si le parece. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias a usted, que esté muy bien.